voy a iniciar con la grabación en este momento. Estamos iniciando la grabación y les voy a compartir. El tema que les traigo de hoy está vinculado a lo que hablábamos. Recuerda que hablábamos ayer de que íbamos a tener una experiencia ya con la unidad de física. Pues me pareció a mí muy importante que repasemos para los dos sistemas, tanto física como química, repasemos el concepto de algo que se trabaja mucho a nivel de pruebas CITRES, que son las concentraciones. Hay dos tipos de concentraciones: concentración en unidades físicas y concentración en unidades químicas. Entonces vamos a desarrollar aquí qué es una concentración y para qué funciona cada uno de ellos. Entonces, lo primero que nada vamos a evaluar aquí es que hay dos tipos de soluciones. Para saber qué es una concentración y entrar a sus unidades, vamos a tener que definir como tal qué es una solución. Entonces, una solución es cuando tengo dos o más componentes que se mezclan en un sistema. Entonces voy a ingresar aquí el componente A, que lo voy a dibujar como un sólido, y asimismo voy a ingresar un componente B, el cual voy a expresar como un líquido. ¿Listo? Voy a que ahí dentro del recipiente B está un líquido. Cuando yo los mezclo pueden ocurrir dos fenómenos. El primero de ellos es que ambos se mezclen totalmente, que se funden en una sola fase o en un solo sistema. Y en este caso estoy hablando de un sistema homogéneo. ¿Listo? Homogéneo que indica la misma fase. Entonces voy a tener el sistema homogéneo. Adiciono en primera instancia el líquido. Luego adiciono el sólido en primera instancia me queda ahí. Todos hemos visto esto cuando preparamos una limonada. Adicionamos el azúcar, en primera instancia me queda ahí y empiezo a agitar. Empiezo a agitar, agitar, agitar. Y a medida que voy agitando, ¿qué va pasando? El sólido se me va desintegrando y va quedando una solución que se ve en una sola fase. ¿Qué es una fase? Que yo puedo observar. Una fase sólido, líquido, gaseoso. Entonces ahí tengo una sola fase. Listo, entonces eso se va a llamar solución homogénea. En ese contexto vamos a adelantar algo muy importante, y es que el componente que se encuentra en mayor proporción, el de mayor proporción, mayor porcentaje, lo vamos a llamar solvente. Es el que tiene mayor cantidad y es el que prima en la mezcla. Y el más pequeño, que en este caso pues supongamos que es la parte sólida, el de menor porcentaje lo voy a llamar soluto. Entonces se va a mezclar un soluto que se disuelve totalmente en un solvente para dar una mezcla homogénea. Y nuestro objetivo ahorita con las unidades de concentración es evaluar como tal qué cantidades de cada uno de ellos va a haber en un sistema. ¿Listo? Y el otro caso que se me puede dar es que simplemente yo adiciono el líquido y resulta que mi soluto, mi sólido queda ahí. Yo lo agito, lo agito, lo agito, lo agito, lo agito, lo agito y lo sigo agitando. Y al final de todo voy a tener el sólido en el fondo o el sólido dispersado por la solución. Sin embargo, nunca se homogeniza, nunca forman una sola fase. Cuando tengo una o más fases, perdón, dos o más fases que no se mezclan entre sí, el sistema se llama heterogéneo. ¿Listo? El sistema heterogéneo, solo quiero que sepan qué es eso, que no se mezclan los componentes y me quedan en dos fases. Y en ese caso, ese sistema como tal no nos va a interesar en el sistema de las concentraciones. Simplemente son para sistemas homogéneos, pero sepan que hay dos de estos tipos y que más adelante vamos a ver cómo se separan cada uno de ellos. Pero por ahora simplemente me interesa que sepan que hay dos: homogéneo y heterogéneo. ¿Listo? Con base en eso vamos a desarrollar el recurso que traía preparado para hoy, y es, ya con eso podemos analizar qué significa la palabra concentración. Ya vemos aquí también que tenemos, que ustedes lo van a recordar, tenemos aquí el concepto de solvente y soluto. Ya sabemos que el solvente es el de mayor proporción, soluto es de menor proporción, o que soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente. Y vamos a ver qué indica la palabra concentración. Como en la vida,
concentrar indica aumentar o estar en mayor escala en un momento o en una cantidad. En ese caso, concentración, aquí vamos a hablar de la cantidad de soluto presente en cierta cantidad de solvente fijo. Entonces, por ejemplo, por lo menos la primera, se ve que aún no ha sido, pues no está tan coloreada, por tanto, esta probablemente tiene menor cantidad de soluto, y a medida que voy aumentando la concentración, de menor concentración a mayor concentración, voy aumentando la coloración. Lo que me indica que la concentración es una cantidad de soluto que se encuentra en el solvente dispersándose y que afecta las propiedades de la solución. Con base en eso vamos a ver cuáles son las principales unidades físicas para determinar la concentración de una solución. Yo mezclo mi solución, cojo la sal, la adiciono al agua y empiezo a batir. Entonces voy a tener diferentes tipos de concentraciones en factores físicos. El primero de ellos se denomina porcentaje masa-masa, ¿listo? ¿Qué quiere decir masa-masa? Vamos a irnos para acá. Lo primero que ustedes pueden hacer, vamos a borrar, ¿cómo? ¿Listo? Lo primero es masa-masa. ¿Qué es lo primero que ustedes pueden hacer cuando yo les entrego sustancia? Le entrego la sustancia A, la cual van a mezclar con la sustancia B. Yo digo, no, lo primero que yo hago como químico, como físico, como estudiante, lo primero que yo puedo hacer, pienso es, ay, no tengo para medir volúmenes, pero tengo una pesita por ahí, tengo una gramerita. Perdón mi dibujo vasto, pero ahí está una gramera. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero, la primer magnitud que yo puedo tomar es el peso de cada una de las sustancias. Entonces, cuando tomo el peso, puedo expresar siempre la concentración es una relación. ¿Cuánto soluto hay? Dividido cuánto solvente hay. Listo, es una relación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pesar cuántos gramos de soluto hay. ¿Listo? Y cuántos gramos de solvente hay. Cuando yo los peso y los mezclo, voy a decir que hay tantos gramos de soluto en tantos gramos de solvente. Pero como comúnmente ustedes ya son más pillines que yo, ya saben eso y saben que gramos se cancelan con gramos. Entonces yo le coloco una unidad de porcentaje, entonces lo multiplico por 100 y ya me va a dar una escala de 0% peso, peso, a 100% peso, peso. ¿Qué indicaría esto? 0% peso, peso. Hay 0 gramos del soluto en 100 gramos de solución. 100% de los, hay 100 gramos de soluto en 100 gramos de solución, es decir, que toda la solución es literalmente nuestro soluto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Don Jonathan, ¿me escucha? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, te estoy escuchando. Hasta Sí, ahí lo vamos. entendí. Bueno, Entonces, vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Supongan ustedes que estoy aquí, pesa 10 gramos, 10 gramos pesé esto, y acá tengo 90 gramos del otro. Entonces, ¿yo qué voy a decir? 10 gramos de uno dividido 90 gramos del otro por 100. Eso me va a dar el porcentaje peso, peso. Haciendo esta aproximación, me das, ¿cuánto me da la aproximación? Vamos a sacar la calculadora y vamos a ver. 10 dividido 90 por 100 les da que es aproximadamente el 11.1%. Entonces ya yo sé que la solución que yo voy a preparar es 11.1%. Si yo la quiero más concentrada, pues le aumento la cantidad de la sustancia. Entonces ya me quedaría 20. 20 dividido 90 les va a quedar del 22%, y así van subiendo la concentración en función de peso, peso. Ese es el primero de ellos. El segundo de ellos voy a borrar aquí y vamos a
irnos a la diapositiva. Vamos a ver cuál es el siguiente de ellos, que también es muy fácil. Las propiedades físicas en este caso son muy fáciles. Las que son un poquito más complejas, pero las vamos a ver con más detalle, son eh, las químicas. ¿Listo? Entonces ya vimos que porcentaje masa-masa, ya sabemos cuánto hay en 100 gramos de solución. Y la expresión matemática ya también la conocemos. Siempre va a ser la masa del soluto sobre la masa de solución por 100 y se expresa, como ya les dije, porcentaje peso-peso o axi mm, que significa masa a masa. Entonces, masa del soluto, lo que yo les decía, miren, 10 gramos de soluto más, en este caso, 90 gramos de agua forman el total de la solución. Entonces, 10 dividido 100 por 100 les va a dar el 10%, ¿listo? Siempre gramos de soluto sobre gramos de la solución. Ahorita, ¿cuál es la otra forma que yo puedo tomar? La otra forma que yo puedo tomar es, no tengo cómo pesar, sino que tengo es cómo medir volúmenes. Volúmenes de la sustancia A, volúmenes de la sustancia B. Entonces, en este caso voy a tener el porcentaje volumen a volumen. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos mililitros de soluto hay en 100 mililitros de solución? Veamos el ejemplo. El ejemplo es igual que es de la masa, pero ahorita en lugar de masa tengo volúmenes. Miren, porcentaje, volumen, volumen va a ser volumen de soluto sobre volumen de solución. Aquí dice, eh, ¿cuántos mililitros de soluto de esta sustancia hay en 300 mililitros de una solución? Entonces ustedes simplemente vamos a sacar el 20% de 300 mililitros. Entonces 300 mililitros por el 20%, que es la operación que ustedes tienen abajo, les va a dar que 60 mililitros de esa solución son del soluto. Esta de aquí, vamos a verla acá más detenidamente para que no se me asusten. Entonces, tengo la solución A, que ahorita no la tengo, no la voy a pesar, sino que lo que voy a hacer es medirle su volumen. Listo, voy a pasarlos por un vaso y les voy a medir el volumen a la solución A y a la solución B. Entonces ya no lo puedo expresar yo como gramos de soluto porque no estoy tomando en gramos, sino que el volumen comúnmente viene en mililitros o en litros. Entonces yo voy a decir que van a ser los mililitros de soluto divididos los mililitros de la solución. Y que se tome en cuenta, entonces yo adiciono 10 mililitros de la sustancia A, 90 mililitros de la sustancia B. ¿Cuál va a ser el solvente? Este va a ser el solvente. ¿Cuál va a ser el soluto? Este va a ser el soluto, el que está en menor proporción. Entonces, si yo quiero hallar el porcentaje volumen a volumen, va a ser 10 mililitros de la sustancia A dividido el volumen de la solución. ¿Y la solución cuál va a ser? 90 más 10. ¿Por qué? Porque necesito el total. Entonces, recuerden una cosa, el volumen y la masa son aditivos, es decir, que ellos se suman entre ellos. Entonces, ahorita así por 100 me va a dar 10 dividido 100 por 100, me va a dar el 10%. Volumen, volumen. Es decir, que por cada 100 mililitros de solución, yo tengo 10 mililitros. Ahorita, ¿qué pasa? Voy a colocar aquí en rojo el ejemplo que teníamos. El ejemplo que teníamos, lo que tenemos es que nos dan de una vez el porcentaje, nos dicen hay una solución al 30%. Si tengo tanta cantidad de solución, tengo 500 gramos. En el ejercicio nos dan 300, pero para que hagámoslo con 500. Tengo 500 gramos, no sé cuánto hay de soluto, esa sería mi incógnita. Y lo tengo que obtener, en este caso simplemente por matemáticas de espejo. 500 se está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces sería 30% por 500 dividido ¿qué? Observen que en este caso el 100 está multiplicando, lo pasaría a dividir y eso me daría la cantidad en mililitros del soluto. Listo, en ese caso son solo despejes matemáticos, pero lo importante es que sepan la fórmula. Mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100, en este caso sería 30 por 500 dividido 100, les daría un total de 150, es decir que la solución tiene 150 mililitros de la sustancia A disueltos hasta 500 mililitros o disueltos en 350 mililitros de la sustancia B.
¿Listo? Ese es hasta ahí, a grosso modo, eso es factores de volumen, volumen. Hasta ahí, ¿vamos claros? ¿Vamos bien? ¿Cierto que sí? Señor. Listo. Porque ahorita pasamos a la mezcla. ¿Qué pasa? Peso el soluto, pero el solvente siempre va a estar líquido, entonces me queda más fácil tomarle el volumen al líquido. Entonces, tengo una masa y tengo un volumen, y eso lo voy a llamar porcentaje masa-volumen, y que me indica los gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Por lo menos ustedes han oído hablar de la solución salina que uno le inyectan cuando está en el hospital. Pues la solución salina tiene un porcentaje, dicen 0.9% de cloruro de sodio. Entonces, ¿eso qué indica? 0.9 les está indicando que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de la solución que le están inyectando. Y en este caso vemos, simplemente tenemos la masa del soluto dividido el volumen de la solución por 100 y les va a dar el porcentaje peso-volumen, PV o MV, que es lo mismo masa-volumen. Y en este caso, vámonos aquí a la pizarrita y simplemente hacemos el ejemplo. Hacemos un ejemplo. Si usted tiene por lo menos, tiene la sustancia A, que es un sólido, y lo pesa y obtiene que son 9 gramos de la sustancia A. Eso lo disuelve en la sustancia B, pero la sustancia B usted no la pesó porque es un líquido. Le tomó el volumen y vio que era 100 mililitros. Entonces, la concentración en porcentaje peso-volumen va a ser igual a las unidades en gramos de soluto dividido las unidades en mililitros de solvente o solución. ¿Por qué? Por 100. Para dar siempre el porcentaje, recuerden, siempre que te dan un porcentaje tienen que multiplicar por 100. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a ser 9 gramos de A sobre 100, 100, perdón, aquí se me fueron las luces, 100 mililitros de solvente. Aquí hay una aclaración. ¿Qué es lo que notamos acá? Que acá los mililitros de solvente ya no pasan a ser 109. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que cuando un sólido se disuelve, el sólido se dispersa en la solución. Entonces, por eso ya, si ustedes tienen una masa y la disuelven en un volumen, no son aditivos. Si tienen una masa y le suman otra masa, sí son masa más masa, pues la masa al doble o al triple, lo que le sea. Volumen más volumen, pues la sumatoria de los volúmenes, pero en este caso no son aditivos, entonces vamos a tener que la solución va a estar al 9%. ¿9% qué? Masa volumen, ¿listo? Entonces siempre que ustedes les hablen, esa solución está al 10%, ustedes ya asumen la cantidad que puedan tener, asumen que es peso volumen, masa volumen. ¿Qué puede pasar también? Yo les digo, una solución está al 10%. Entonces ustedes lo primero que hacen es analizar la solución. Primero, si la solución es líquida, si la solución está líquida, ustedes preguntan, ¿y qué está disuelto ahí? Entonces les digo yo sal. Ustedes ya saben que la sal es un sólido y ustedes asumen que el solvente es agua. Entonces, ¿qué es más fácil hacer con un sólido? ¿Pesarlo, sacarle el volumen? Pues es más fácil pesarlo. ¿Qué es más fácil con un líquido como el agua? Pesarlo, sacar el volumen. Pues sacarle el volumen. Entonces ustedes van a asumir ya de una vez que esto va a ser 10% peso, volumen. Si yo les digo, no, no era agua, perdón, me equivoqué, era etanol, era alcohol. Entonces el alcohol, el etanol, es otro líquido que sale más fácil sacarle volumen. Entonces, 10% que me va a indicar, 10% volumen, volumen, que tengo 10 mililitros en 100 mililitros de la solución como tal. Esas son las unidades físicas. ¿Y por qué físicas? Porque yo tomo en cuenta la masa o el volumen de la sustancia, que son propiedades físicas. No estoy hablando ni de la molaridad, ni de las moles, ni de los átomos, ni de las especies que hayan ahí. Simplemente me interesa el peso o el volumen, que son unidades físicas que yo siempre debo tener. Y con base en eso,
Vamos a desarrollar la última de ellas, que es un poquito más complicada, pero no es difícil. Simplemente quiero que la vean y se llama partes por millón. ¿Qué quiere decir una parte por millón? Es cuando se expresan cantidades muy pequeñitas de una sustancia en un volumen grande. Normalmente se usa para contaminantes y se expresan en la millonésima parte. Entonces, ¿qué es las partes? ¿Qué son las partes por millón? Aquí lo vamos a ver. Partes por millón, concentraciones muy pequeñas y se define para soluciones que están en unidades de miligramos por kilogramo o miligramo por litro. Listo, si ustedes hacen la conversión, la equivalencia es de 1.000.000. Entre 1 miligramo es la millonésima parte de 1 kilogramo y 1 miligramo es la millonésima parte de 1 litro. Entonces son pequeñas cantidades en algo muy grande y simplemente se realiza la operación. ¿Cómo se obtiene la operación y qué unidades va a tener? Pues va a tener unidades de miligramo por kilogramo, pero nosotros la llamamos partes por millón, ppm, para darle estilo. Entonces ven la fórmula, dice partes por millón es igual a miligramos de solución por litro o miligramo de solución por kilogramo de solvente. Entonces vamos, ahí tienen un ejemplo, pero vamos a hacer uno como siempre en la pizarrita para que ustedes lo relacionen. Supongan que yo les digo que hay un contaminante en un río. Yo les digo hay un contaminante en un río. ¿Qué contaminante puede ser? Cadmio, por ejemplo. Cadmio 2 más es un contaminante. Cuando yo lo peso, tengo que hay 200 miligramos de cadmio en el río. Y ustedes toman una muestra y me dicen que en esa muestra había un volumen de 5 litros. ¿Listo? Yo quiero darle una concentración a mi jefe. Yo le voy a dar una concentración. Entonces yo voy a hacer partes por millón. Y le voy a decir que hay 200 miligramos de cadmio. ¿En cuánto? En el volumen que tomaron, en 5 litros. ¿Listo? Miren que este no es porcentaje. Este no es porcentaje, por tanto, yo la fórmula no la multiplico por 100. Simplemente la unidad es tal cual como me da. Entonces me da 200 dividido 5, me da 40. Es decir, que yo tengo 40 ppm de cadmio. ¿Listo? Así se expresa, 40 partes por millón de cadmio. ¿Listo? Otra que puedo yo obtener de aquí y que se la pueden presentar, voy a borrar esta parte. Otra vez decirles, ¿cuánto cadmio hay? ¿Cuánto cadmio hay? Como pregunta, si tengo 5 mililitros de una disolución 300 partes por millón de cadmio. ¿Listo? ¿Cómo harían eso? Porque es que me están preguntando qué cantidad de cadmio. Yo no tengo ni idea. Entonces recuerden la fórmula. Partes por millón es igual a miligramos de soluto sobre volumen en litros de la solución. Recuerden, volumen en litros. Ya estamos hablando de litros o en kilogramos. ¿Listo? Entonces, ahorita sí. ¿Qué valores tengo? Tengo que eso es igual, ya tengo las partes por millón, mírenlas, aquí están las unidades, aquí están, entonces tengo partes por millón. 300 partes por millón es igual a 5 mililitros, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que está en mililitros y obligatoriamente tiene que estar en litros, entonces yo hago un factor de conversión. Yo sé que 1000 mililitros equivalen fácilmente a 1 litro. Y ustedes ya han visto eso en previas actividades. Mililitros se cancela con mililitros y les va a quedar a ustedes en la unidad que requieren, en litros. Y ahorita sí, acá arriba, ¿qué me va a quedar? Pues aquí arriba es lo que desconozco, miligramos de soluto. ¿Cómo despejo esto? Pasemos acá. Simplemente esto que está dividiendo lo pasaría acá a multiplicar por matemáticas básicas. Entonces, 300 partes por millón, que si ustedes quieren ser más rigurosos, observen lo que yo voy a hacer. Aquí voy a borrar las partes por millón y voy a colocar lo que realmente son. Son miligramos de cadmio por litro de solución. Y lo voy a multiplicar por esto. 5 dividido 1000 me va a dar 0,005. ¿Qué? Litros.
Y aquí viene el otro truco que ustedes ya vieron. Litros que estaban aquí se van con los litros de acá y les va a dar como resultado los miligramos de cadmio que tenemos. Entonces tendríamos 300 por 5 dividido 1000 o directamente por ese factor y les va a dar el valor que es 1.5 ¿qué? Miligramos de cadmio. De esa forma ustedes teniendo el volumen y teniendo la concentración pueden hallar cuántos miligramos o cuántos gramos hay de una sustancia en una solución. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Todos están claros y perfectos. Esas son las concentraciones del tipo físico. ¿Listo? Hasta ahí estamos 100% con las físicas, que son normalmente las que yo tengo en función de ¿qué? De las unidades físicas que yo puedo medir. En este caso tenemos peso, peso, volumen, volumen, masa, volumen y partes por millón. Esas son las que tenemos en estos momentos. Ahorita ustedes ya que van a hacer, desarrollan la actividad 1, que es la parte de los jueguitos que siempre hacemos, toman el pantallazo y con base a eso van a remitirse como tal a desarrollar esa ecuación. Hasta ahí, la primera parte simplemente ecuaciones físicas, ya vieron que esto es, y lo vamos a necesitar porque en física vamos a tener que usar siempre unidades de masa y unidades de volumen para resolver los problemas en torno a la física del asunto como tal. Ahora sí, voy a desarrollar rápidamente, voy a ir a los recursos rápidamente y vamos a hablar de las unidades de concentración químicas, ¿listo? Las unidades de concentración química ya requieren que tomemos en cuenta un concepto muy importante, el concepto que es la molaridad o las moles presentes, porque aquí ya no hablamos de A, no hablamos de gramos, sino que hablamos de lo que a nosotros nos interesa es ver cuánto reacciona de una sustancia en otra, entonces ya hablamos es de moles como tal. ¿Listo? Espérenme que esto empezó a vibrar. Entonces, vamos a relacionar las concentraciones. Esto va para el grado décimo de química. Y vamos a hablar de concentraciones físicas. No necesito las químicas, las ven por ahí. Listo. Unidades químicas de concentración. Ya vamos a hablar de las unidades químicas. Aquí sí necesito que presten un poquito más de atención porque vamos a introducir el término de mol. Ustedes yo ya sé que ya lo saben, ya tal vez lo hayan visto antes, pero se los voy a repasar. Espérenme que mientras carga, listo. Vamos a dar inicio para que en la primer diapositiva ustedes vean lo que es una mol y qué conceptos hay relacionados con la mol. Pues una mol se define como la cantidad de átomos o moléculas presentes en determinado número. ¿Qué determinado número es ese? El número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. Se ha demostrado que esta cantidad de moléculas hay en una mol. O sea que cuando yo tenga 6.023 por 10 a la 23 átomos de una sustancia, voy a tener una mol de esa sustancia. Esa mol, también por estudios, yo las puedo obtener de la tabla periódica, ya que son sus pesos atómicos o cuánto pesan. Entonces, atómicos, perdón. O sea que si la tabla periódica me dice pesa 1 gramo por mol, veamos esto como que pesa 1 gramo por una mol. Entonces, una mol del compuesto me pesa 1 gramo. Si me dice que pesa 3 gramos mol, me dice que pesa 3 gramos dividido 1 mol del compuesto. ¿Listo? Entonces, siempre lo vamos a tener de ahí para las sustancias que se encuentran en el peso molecular. Y por último, vamos a tener para los gases decimos que un mol del gas se encuentra contenido cuando él alcanza un volumen de 22.4 litros. Entonces, el concepto que vamos a hablar hasta ahí simplemente son moles. Ya sabemos que las mol las saco de la tabla periódica o cuando yo tenga 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas voy a tener una mol. ¿Listo?
Y ahorita ustedes están preguntando, "Uy, ¿y yo cómo hago para calcular las moles a partir de un compuesto como tal? O yo cómo conozco las moles, yo de dónde me saco las moles". Pues es aquí donde ustedes necesitan hacer uso de su tabla periódica y necesitan hacer uso de un calculito muy rápido que vamos a conocer. Ese calculito rápido nos va a decir que el número de moles, que no lo vamos a representar como m, sino que lo representamos como n, es igual a los gramos del soluto. Bueno, que normalmente lo coloco como W, pero ustedes pues lo van a colocar como G, es decir, cuánto pesan dividido el peso molecular. Entonces supongan que yo quiero peso 100 gramos de cobre y quiero saber cuántas moles de ese cobre tendría, cuántas moles tengo. Yo que voy a hacer, moles de cobre son iguales a 100 gramos de cobre dividido que el peso molecular del cobre. Entonces me vengo a mi tablita periódica, que es importante que la tengan, busco el cobre que se encuentra aquí y busco la propiedad del peso molecular o peso atómico. La tablita me dice que el cobre pesa 63.54, 63.54, ¿qué? Gramos por mol. Si ustedes hacen la ley de los extremos, se van a encontrar con que gramos se va a cancelar con gramos y les va a quedar exactamente las unidades en moles. Entonces sería simplemente para allá las moles dividido 100 dividido 63.54 y obtengo las moles. En este caso me dice que es 1,57 moles de cobre que están presentes en ese medio. Y eso es lo que vamos a tomar ahorita sí en Porqué Químico, porque esas moles son las que vamos a tomar y vamos a decir, hay tantas moles en 1 litro de solvente, hay tantas moles en 10 litros de solvente. Esa es la parte química. Y eso es lo que vamos a relacionar acá en el ejercicio como tal. Aquí les recuerda que una mol es una unidad empleada por el sistema internacional y toda esa parafernalia que tenemos acá y el número de Avogadro, que también ya se los recordé. Pero entonces ahorita sí nos va a decir que hay 3 tipos de concentraciones en función la, de la cantidad de moles que hay. La primera de ellas se llama molaridad. Se representa, por eso no usamos la M minúscula, porque la M mayúscula, y puede haber una confusión, está representada para la molaridad. Y es la forma usual de expresar la concentración y se define como el número de moles por litro de solución. Viendo el ejemplo que tenemos ahí, vamos a ver la fórmula como tal. Número de moles de soluto sobre el litro de solución. Siempre es el litro de solución. ¿Listo? Y ahorita sí, aquí hay un ejemplo que ustedes van a estudiar detenidamente, pero entonces vámonos para acá a la pizarra. Ya sé cuántas moles habían de cobre. Ya conozco las moles de cobre. Sé que hay 1.4 moles de cobre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sé que hay 1.57 moles de cobre. Ahorita voy a hallar la molaridad de cobre. Entonces la voy a hallar, simplemente voy a tener una cantidad de volumen. Entonces me pregunto, ¿en cuánto lo tengo disuelto? Entonces yo les digo 10 litros. Entonces ya sabemos que es volumen ubicado siempre en litros sobre las moles del soluto. No va por 100 porque esto no es un porcentaje, entonces no va por 100. Y voy a tener entonces 1.57 moles de cobre divididos 10 litros de solución. Las unidades de la molaridad siempre les va a quedar en mol por litro, mol sobre litro. Entonces siempre que ustedes tengan mol sobre litro les va a dar molaridad. Entonces en este caso tendríamos que, si yo divido por 10 me va a quedar igual a 0,157. Aquí yo puedo colocar mol por litro o simplemente ese valor lo cambio y digo 0,157 molar de ¿quién? De cobre. ¿Listo? Tengo una solución 0,57 molar de cobre. Hasta ahí estamos. Pero como Karen está pensando en estos momentos, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Sí, yo puedo modificar esa ecuación, la puedo modificar para obtenerlo ya directamente. Por ahorrarme, yo simplemente les digo, tengo 300 gramos de cobre en 5 litros. Hallen la molaridad de la solución. Y esto es muy común que lo encuentren. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Molaridad, M mayúscula es igual a
moles por volumen en litros, ¿cierto? Pero es que no tengo las moles, son los gramos. Ah, pues ustedes toman de por acá que moles es igual a peso en gramos sobre peso molecular y esta ecuación la pasamos aquí, entonces decimos que volumen en litros va a ser igual a la masa en gramos dividido el peso molecular sobre el peso molecular sobre el volumen me va a dar la molaridad. Si yo hago esto, lo convierto por regla de los extremos, este extremo con este extremo dividido este extremo con este extremo, pues voy a tener que será W dividido el volumen en litros por el peso molecular. Y ya ahí simplemente hallo. Molaridad va a ser igual. ¿Cuántos gramos tengo? Ah, tengo 300 gramos. ¿Cuál es el peso molecular? Ya dijimos que era 63.54 gramos por mol. ¿Y cuántos litros tengo? El problema me dice que tengo 5 litros de solución. Entonces, ahorita sí. ¿Qué se me cancela? Gramos se me van con gramos. Recuerden ustedes que la mol, como está aquí debajo está el -1, va a pasar arriba y me va a quedar mol por litro. Entonces ya sé que tengo moles por litro y hago la operación. La operación me quedaría 300 dividido 63.54 por 5. La operación les da que este resultado da 0,94 mol por litro o 0,94 molar. ¿De quién? De cobre. Ahí van entendiendo cómo empiezo yo a jugar con las unidades de concentración, cómo voy disociando con ellas. Pero que sí. Entonces, como esto requiere mucho entrenamiento y mucha capacidad, entonces no van a hacer la tarea del día de hoy con respecto a la temática. Va a consistir en dos cosas. La primera tarea es, como terminamos la unidad de recursos, la unidad del recurso concentraciones físicas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta sí, ustedes van a hacer la noche de juegos que se encuentra al final. Y van a tomar el pantallazo 5 de 5 y eso es lo que van a subir como tarea. Y la tarea número 2 que les va a quedar ahí es ustedes van a hacer un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Vamos a tomar, van a averiguar la molaridad. ¿Cuál es la molaridad de una solución compuesta por 1 libra de sal, 1 libra de sal disuelta en 3 litros de agua? Listo, ese lo van a desarrollar ahorita. Trucos que les doy yo, consejos que les doy yo, empiecen por ver que 1 libra es igual a 500 gramos, ¿cierto? 500 gramos de sal. Después de eso ya ustedes hallan el peso molecular de la sal y ya tienen para despejar en la fórmula. Molaridad es igual a gramos que se los están dando divididos peso molecular por volumen que se los están dando y ya podrían calcular fácilmente ese resultado. Hasta ahí estamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque si no tienen preguntas, pues ya directamente pueden atacar el problema. Yo lo voy a copiar aquí. ¿Ahí tienen alguna pregunta? Hola. Chicos. No, señor. Listo, muchachos. Entonces, como ya dijeron, no, señor, por acá. Entonces, a partir de ahí sí vamos a calcular ese resultado. Entonces, tienen las dos tareitas. Estas las suben a la noche tareas y estas se las cargaré también dentro de